Lo que más temía no era la guerrilla, ni el Estado, era su propio hermano. Porque sí, uno de los hombres más poderosos y temidos de Colombia no cayó en combate, ni fue capturado. Fue entregado y ejecutado por los suyos. Hoy te voy a contar la historia de Carlos Castaño Gil, el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia y el hombre que terminó traicionado desde adentro. Carlos Castaño nació el 15 de mayo de 1965 en Amalfi, Antioquia. Creció en una familia campesina numerosa, en medio del trabajo con ganado y la vida rural. Pero todo cambió en 1979. Su padre fue secuestrado por un frente de las FARC y posteriormente asesinado, incluso después de haber pagado un rescate. Ese hecho marcó a la familia para siempre, especialmente a los hermanos Castaño. Desde ese momento la venganza se convirtió en motor, y así nació la idea de armarse, de crear grupos de autodefensa y de responder con violencia. Carlos tenía apenas 16 años cuando entró a ese mundo. Tras la desaparición de su hermano Fidel en 1994, Carlos asumió el liderazgo, pero lo hizo con estrategia. Durante meses, mantuvo en secreto la muerte de Fidel para consolidar su poder. No improvisaba, calculaba. Su objetivo era claro: unificar los grupos paramilitares del país. Y lo logró. En 1997 nacieron oficialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, una estructura con miles de hombres armados, financiada por ganaderos, empresarios y también por el narcotráfico. Bajo su mando, las AUC se expandieron rápidamente. Su discurso era combatir a la guerrilla, pero en la práctica, la violencia alcanzó a la población civil. Masacres, desplazamientos forzados, amenazas. Todo esto empezó a crecer de forma alarmante. Hechos como Mapiripán, El Aro o La Naya quedaron marcados en la historia del país. Mientras tanto, Carlos Castaño daba entrevistas, justificando sus acciones. Decía que defendía a Colombia, que luchaba contra el terrorismo, pero las denuncias en su contra eran cada vez mayores. A pesar de su discurso, las investigaciones indicaban otra realidad. Las AUC también se financiaban del narcotráfico, y eso generó tensiones internas, porque Castaño, aunque cobraba a los narcos, no quería que la organización dependiera completamente de la droga. Esa diferencia lo empezó a aislar. Dentro de su propia estructura, ya no todos pensaban como él. Antes de todo esto, los hermanos Castaño ya habían estado vinculados al mundo del narcotráfico, especialmente en la guerra contra Pablo Escobar. Fueron parte de los Pepes, una alianza que buscaba acabar con el capo. Ese episodio fortaleció su poder y sus contactos, pero también los metió definitivamente en una red donde la lealtad no existía. A comienzos de los años 2000, todo empezó a derrumbarse. Carlos buscaba negociar, explorar salidas, e incluso un sometimiento a la justicia, pero eso no le convenía a todos. Muchos dentro de las AUC ya estaban completamente ligados al narcotráfico y veían en él un obstáculo. Además, Estados Unidos solicitó su extradición, y eso lo debilitó aún más. Para 2004, Carlos ya no era el mismo líder fuerte. Estaba aislado, desconfiado y cada vez más solo. Se refugió en un lugar apartado, con pocos hombres de confianza. Sabía que lo querían matar, y no se equivocaba. En abril de 2004, se tomó una decisión: eliminarlo. El plan fue organizado por hombres de alto nivel, dentro de las mismas autodefensas. Entre ellos, su propio hermano, Vicente Castaño. Un grupo armado llegó hasta su escondite. Lo rodearon, neutralizaron a su seguridad y entraron por él. Carlos fue sacado a la fuerza, desarmado, superado, sin opciones. En ese momento, preguntó quién había dado la orden. La respuesta fue directa: su hermano. Se dice que pidió hablar, que suplicó por su vida, que pensó en su familia, pero no hubo negociación. Minutos después, fue ejecutado. Su cuerpo fue enterrado en secreto. Durante años, no hubo certeza. En 2005,
Se hallaron restos que según pruebas correspondían a él, pero las dudas nunca desaparecieron del todo. Incluso surgieron versiones de que podría haber sobrevivido. Lo cierto es que su historia dejó una marca profunda. Carlos Castaño no solo fue un líder paramilitar, fue protagonista de una de las etapas más violentas del país. Y su final demostró algo que se repite una y otra vez en ese mundo. El poder no se pierde, se arrebata, y muchas veces, desde adentro. Si quieres que te cuente la historia de otros personajes clave del conflicto colombiano, déjalo en los comentarios, porque hay historias que parecen ficción, pero fueron completamente reales.